responsable. Ah, con silbato y todo. Sí. Muy bien. Bueno, ¿Qué? ¿Quién empieza? Dale, vamos. Sí. ¿Qué esperan de Nashville? Ellos tienen mucho por jugar mañana y ustedes también. ¿Qué esperan de ese partido? Y si todos están disponibles, menos David Bueno, disponibles sí, están casi todos, menos David y Obando. Y bueno, Santi Morales ayer también en el entrenamiento tuvo una molestia, digamos, un golpe en su rodilla, así que hoy va a entrenar diferenciado. ¿Qué esperamos de Nashville? Un equipo difícil, duro, que ha ganado la Open Cup y que tanto ellos como nosotros nos jugamos la posibilidad de poder subir en la clasificación. Ellos dependen más de sí mismos, nosotros dependemos del resultado de Cincinnati, pero bueno, nada, vamos a enfrentar el partido como lo hacemos siempre, ¿no? Con la mentalidad de hacer un buen partido, de conseguir los 3 puntos, de hacer nuestro trabajo y después ver si eso nos da opciones de poder llegar a clasificar segundo en nuestra conferencia. Javier, Lionel Messi y Rodrigo de Paul están con limitantes de minutos por el hecho de que jugaron esta semana también. Mira, ayer entrenaron con nosotros, hicieron una buena parte del entrenamiento, hoy van a hacer todo el entrenamiento completo. Más allá de que jugaron el martes, Leo había jugado con nosotros el sábado, pero Rodrigo había tenido muy pocos minutos con Venezuela, así que no fue una de estas fechas FIFA que desgasta demasiado. Aparte, al jugar acá pudieron descansar bien, hubo viaje de por medio, y normalmente cuando tenés de un partido al otro 4 días, suelen recuperarse de la mejor manera y llegar en condiciones. Igualmente eso lo vamos a estar hablando, sobre todo hoy, después del entrenamiento, cómo se van sintiendo. ¿Condicionan de alguna forma el resultado de Cincinnati? Si lo van a estar monitoreando, es decir, si Cincinnati gana, pues... Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar el partido y después esperar. Tampoco somos de estar muy pendientes de lo que pase. No cambia demasiado. Nuestro objetivo es tratar de hacer un buen partido, ganar para terminar de la mejor manera la temporada regular y para llegar con mucha confianza a los playoffs. Creo que el equipo los últimos 2 partidos lo ha hecho muy bien y creo que ese es el camino. ¿Y arquero? ¿Quién va a ser el arquero? El arquero mañana lo vas a ver, Michelle. No ¿Puedes doy hablar el de equipo. los dos? ¿Puedes hablar de esa decisión? Bueno, nada, decidimos que en los últimos 2 partidos darle la oportunidad a Rocco, queríamos verlo, de acuerdo digamos, no habíamos tenido la chance de verlo a Rocco en una situación donde los dos estén en plenas condiciones. Las veces que le había tocado a Rocco jugar era porque Oscar no había tenido la posibilidad de estar en condiciones. Alguna vez fue por alguna expulsión, otra fue por lesión y queríamos darle esa posibilidad. La verdad que respondió como esperábamos, respondió de buena manera y lo que dije un poco después del partido, bienvenido sea la competencia interna para elevar el nivel de todos. Habías preguntarte por Ian, hizo su debut con la selección nacional, grandes posibilidades de que vaya al Mundial con Jamaica. ¿Le diste algún consejo? No, bueno, es nos un muchacho pone, que ha jugado bastante con vos. Sí, nos pone contentos. La verdad que cuando, tanto en el caso de Ian como el caso de Noah, que está yendo, digamos, muy seguido a lo que es la selección sub-21 de Grecia y que lo está haciendo también porque van primero en la clasificación y teniendo minutos. Al final creo que es muy importante para ellos, es muy importante para el club poder tener jugadores internacionales, sobre todo que hayan salido de acá de la casa
nada, que sigan progresando. Un poco el mensaje va sobre eso, ¿no? Insistir en que no se queden con esto, sino que vayan por más, porque están en un buen momento y no desaprovechar las oportunidades que le puedan dar en sus selecciones. ¿Qué tan importante para vos es darles ese chance? Porque a jugadores en la MLS es muy difícil que lleguen jugadores así jóvenes y que tengan constancia como la han tenido Noah y Ian. Bueno, al final yo desde el primer minuto que vine acá siempre dije que no era de mirar ni el documento ni las nacionalidades. Al final nos guiamos por los rendimientos, y si ellos han tenido continuidad durante toda la temporada es porque se lo han ganado. Creemos que han estado en el nivel que tenían que estar para ocupar una posición importante dentro del equipo, y nada, la realidad es esa, no mucho más. Javier, te quería preguntar que me hagas una valoración del nivel de Matteo Silvetti en el Mundial, en el que acaba de meter goles en instancias decisivas, y si lo vas a poder tener a disposición para la primera ronda de los playoffs. Bueno, obviamente muy contentos por Toto, por cómo se le está dando todo. Ha tenido claramente un lugar muy importante dentro de la sección, más allá de que quizás no le tocó en la mayoría de partidos arrancar de titular. Cada vez que entró fue determinante para el equipo, y la verdad nos pone muy contentos, un poco de la mano de lo que decía, ¿no? Cuando tenemos la chance de que jugadores del club tengan un rol tan importante en sus selecciones, bienvenido sea, primero por ellos y después por la importancia que también le termina dando al club, ¿no? En cuanto a la verdad que a la posibilidad de playoff, mira, preferimos que él tenga la cabeza hoy en día en lo más importante, que es la final. Una vez que termine la final ya nos pondremos en contacto. He tenido el otro día, he hablado con él después del partido, y simplemente el mensaje es con la cabeza puesta en lo que estás haciendo, porque bueno, está ante la posibilidad de jugar un partido muy importante en su carrera, así que no queremos distraerlo con nada. Ya una vez que pase el partido del domingo, nos pondremos en contacto para que pueda retornar lo antes posible y sí, formar parte obviamente del equipo de cara a los playoffs, pero no queremos que nada lo distraiga ahora. Creo que sería muy injusto de nuestra parte o egoísta estar ya empezando a hablar eso cuando se juega algo tan importante con su selección. Javier, justo sobre Toto, ¿a ti te implica este gran nivel que tiene él en el Mundial en cuanto a su estatus aquí en el club, en la formación? Bueno, al final nosotros claramente cuando decidimos traer a Toto sabíamos de sus condiciones, habíamos tenido la suerte de tenerlo en el proceso que yo estuve con la selección juvenil, y cuando surgió la posibilidad claramente creíamos que era alguien que nos podía venir a aportar cosas. De hecho, los pocos partidos que jugó, dos digamos saliendo desde el banco y el partido que jugó de titular en Nueva York, lo hizo muy bien, ya con muy pocos días de adaptación. La verdad que se lo vio muy cómodo, y claramente lo esperamos para que nos pueda reforzar de cara a los playoffs. Es un jugador que nosotros vemos que va a tener no solamente en el presente sino en el futuro un rol importante en el equipo. Yannick está bien porque el otro partido él salió con una Sí, se ha recuperado bien, lo hemos dosificado en la semana, pero no ha tenido, no es que ha salido con una lesión, sino salió porque estaba un poco cargado el otro día en el partido, pero está bien. Javier, can I ask you about Messi? He's in the lead for with goals and could win his second MVP. But also, this is the last regular season game that the Barcelona guys you will have together. Just what it all kind of means for you guys to be at this stage of the season. No, I think
we are going to be very important game, not just for Leo, it's for the team. I was talking about how important is try to play a good game and try to win, because the team now is with confidence, is doing well, so we will try to finish the regular season in the best way, to be focused for the playoff. Also, if we can help Leo to win the Golden Boot, will be fantastic. We will try to do as much as possible to help him to try to win the Golden Boot, and then we maybe could be a little bit nostalgic about the last game between them in the regular season, but we are focused in to finish the season in the best way. We know that we have hopefully some games coming in the playoff, and hopefully the last game for all of them together could be 6th of December in the final. Javier, ¿crees que Messi es un MVP indiscutible en esta liga por los goles, las asistencias? Creo que no hay ningún tipo de duda, ¿no? Dando la ventaja de haber jugado bastante menos partidos que el resto, la influencia que ha tenido en el equipo, y bueno, no solamente, creo que medir a Leo solamente con los datos, que lo podríamos medir con los datos y es el mejor, creo que va más allá de los datos, es lo que refleja en la cancha, la importancia que tiene dentro del equipo y sobre todo lo que hace disfrutar a todos los que tienen la posibilidad de verlo. Gracias. Hasta luego. Buena suerte mañana. Gracias.